Buenas. Cuando se va a realizar un análisis forense o pericia de un sistema informático, generalmente se realiza una imagen del equipo o dispositivo, que puede ser un PC, un servidor o un móvil. Además, si la pericia tiene un propósito judicial, la creación de las copias se hará ante notario. Generalmente, una copia será custodiada por el notario y otra copia la almacenará el analista para realizar su investigación. Existen múltiples herramientas de clonado, dispositivos hardware y aplicaciones gratuitas y comerciales. Vamos a ver algunos de estos dispositivos hardware. Como podemos ver en estas imágenes, estos son clonadoras clásicas donde se conecta un disco duro a uno de los lados y dentro del propio aparato el otro disco duro. De esta forma podemos hacer una copia del equipo de una manera rápida y sencilla. La organización NIST dispone de un catálogo donde se puede consultar un inventario muy organizado de estas herramientas. Aquí tenemos el inventario de todas las herramientas que ellos además han probado y nos permite buscar en base al sistema operativo, el tipo de interfaz que utiliza, así como otras opciones. Por ejemplo, si queremos buscar todos los que se ejecuten en Windows, podríamos ver aquí un listado de todas las herramientas comerciales o gratuitas que ellos tienen registradas. Nosotros en esta demostración haremos una imagen del sistema Windows utilizando Kaine, una distribución de Linux enfocada al análisis forense. Para hacer la imagen, arrancamos con el USB de la distribución. En este caso, por ser un entorno virtual, conectaré la imagen al CD. Voy a proceder a reiniciar el sistema y arrancar Kaine. Hay que tener en cuenta que la copia del clonado de un análisis forense siempre es conveniente hacerla cuanto antes mejor, ya que la evidencia digital es muy volátil. Una vez arrancado la distribución, procedemos a poner el teclado en español, pulsando sobre Keyboard Changer. Nos pide el layout, escribimos ES y con esto ya tendríamos disponible la terminal con el teclado en español. Para realizar una copia del sistema, lo primero que vamos a ver es qué discos duros hay en la máquina. Para ello, nos convertimos en usuario root y listamos los discos duros con el comando fdisk-l. Vemos aquí distintos dispositivos, pero realmente los discos duros son SDA1 de 60 GB con una partición NTFS y un segundo disco duro SDB con 61 GB y que no tiene ninguna partición. Sobre SDB realizaremos la imagen de SDA. Para ello, lo primero es particionar el disco duro de destino SDB y crear una nueva partición. Con fdisk, comando N para una nueva partición primaria. Ahora con la P, número de partición 1. Primer sector lo dejamos por defecto, último sector también lo dejamos por defecto. Nos dice que el tipo de partición es Linux. Vamos a cambiar el tipo de partición para que luego pueda leerse desde Windows o desde un Mac o desde cualquier otro tipo. Con el comando T y especificamos el tipo 7. 7 es NTFS exFAT, que es compatible. Guardamos con la W y ya hemos creado la primera partición, SDB1. Con el comando mkfs exFAT formateamos la partición /dep /sdb1. Una vez está formateada, procedemos a montarla para poder acceder a su contenido.
en el directorio MNT. Y a partir de ahora, pues realizamos el clonado del disco duro con la aplicación de CFLDD. Esta aplicación es un clon de la aplicación DD de Linux, pero con un parche para optimizarla en los análisis forenses. Le especificamos el origen, el disco duro, /dep/sda, y especificamos el destino, que es el punto de montaje, y el nombre de la imagen, que vamos a llamarlo sda.img. Además, le ponemos mediante parámetro que genere un hash SHA-256 que haga un log de este hash dentro de la propia partición con un tamaño de bloque de 4 kilobytes, y le vamos a especificar dos opciones para que en caso de que haya algún error físico en el disco duro siga trabajando la aplicación y la complete con caracteres null en caso de no poder leer algún clúster. Pulsamos Enter y empieza la imagen. Una vez ha terminado, se puede comprobar el log que ha generado con el hash SHA-256 en el directorio de la partición. Este hash servirá para comprobar que realmente la imagen es una copia exacta del disco duro. Si hubiera utilizado el comando clásico para volcar datos, dd, los parámetros hubieran sido exactamente los mismos a diferencia de las opciones de hash, y el hash se debería haber realizado posteriormente, una vez ha terminado. Esto pues tiene la desventaja de que tiene que leer los 60 gigas que ocupa la imagen una segunda vez, sería mucho más lento. No voy a dejar que termine, voy a cancelar la copia de esta imagen y vamos a proceder a mostrar la interfaz gráfica. Antes de hacer la copia, borro el archivo generado para tener espacio disponible. La aplicación para realizar un clonado de forma gráfica es GuiMager. Desde esta herramienta podemos adquirir directamente el fichero pulsando con el botón derecho Adquirir imagen y especificamos las distintas opciones. Aquí podemos añadir información adicional como el número de caso, el número de evidencia o datos del investigador. También permite distintos formatos. Un formato RAW, que es una imagen estándar de sistema Linux y que casi todas las herramientas entienden, todas las herramientas de análisis forense, o el formato Expert Witness Format, que tiene algunas ventajas como la compresión de datos. Vamos a dejarlo con formato DD. También podríamos dividir la imagen en distintos trozos si quisiéramos, por ejemplo, copiar en dispositivos USB de 16 GB o de 32 GB, etc. En este caso, como tenemos espacio disponible, no la vamos a dividir. Aquí especificamos el directorio de destino, el nombre de la imagen, vamos a llamarla SDA, y le vamos a especificar que calcule el hash SHA-256 y que no calcule el MD5. También nos permite verificar la imagen después de la adquisición para comprobar que la ha adquirido realmente. Para acelerar el proceso lo voy a deseleccionar. Pulsamos en Start y la imagen empezaría a realizarse. A la derecha del todo podemos ver el tanto por ciento del progreso y en la parte inferior la velocidad, fecha y otros datos de información relevante. Estas imágenes tienen como propósito conservar los registros, ficheros y todos los datos del disco duro original intactos, ya que son las evidencias que deben ser analizadas para realizar un informe pericial.
La imagen que estamos realizando ahora mismo es una copia exacta del disco duro. Esto incluye su tabla de particiones. Es decir, que si queremos acceder a su contenido, habrá que montar la partición exacta del disco duro que estamos copiando. Vamos a esperar a que termine y vemos cómo hacemos esto. Una vez ha terminado, vamos a ver su contenido. Si vemos los ficheros que ha generado GuiMager, vamos a encontrar que ha creado el fichero con la imagen y un fichero de información. El fichero sha256.log es el fichero que se creó anteriormente. Si vemos el fichero de información, el .info, vamos a ver el hash sha256. Este fichero debería de corresponder y ser exactamente igual al fichero que creamos con la herramienta anterior, ya que los dos han leído el mismo disco duro. Entonces, si lo comprobamos, vemos que los dos valores son iguales y por lo tanto podríamos concluir que la imagen es exactamente igual hecha con una u otra herramienta. Para ver las particiones de la imagen que hemos creado, podemos utilizar el comando fdix-l y el nombre del fichero, y vemos que nos dice dónde empieza, dónde termina el número de sectores que tiene. A la hora de montar el fichero dentro del sistema de ficheros de Linux, es conveniente hacerlo con alguna herramienta automática como puede ser KPartX. Mediante KPartX, con el parámetro "-a", nos va a automatizar el proceso y nos va a decir en qué dispositivo podemos disponer de él. Esto lo monta en el loopback, en este caso en el loopback número 1, donde vemos que está el fichero en uso. Loop 0 lo utiliza el propio sistema Cain para sus propósitos, ¿vale? Y aquí pues vamos a disponer ahora de la partición en el depmapper loop p1 p1 y lo montaremos en el directorio /mnt2. Si observamos ahora el contenido de mnt2, podremos ver el contenido del archivo Windows y a partir de aquí trabajar, buscar ficheros, etc. Una utilidad que se suele utilizar comúnmente pues es la recuperación de ficheros borrados que puedan dar pistas sobre lo que ha pasado en el sistema. En Cain disponemos de la herramienta ntfs y un delete, que le especificamos el dispositivo que acabamos de crear y hará un examen sobre el contenido. Para ello hace falta que no esté montado. Dice que hay potencialmente 52 ficheros recuperables. Aquí podemos ver qué ficheros son, que aparecen en caché del navegador, y otros ficheros que igualmente seguramente sean del navegador. Este acceso a los datos se denomina en frío, ya que el sistema se ha copiado y puede ser restaurado al estado original en cualquier momento. Dependiendo del tipo de análisis forense, también podría llegar a realizarse pruebas en caliente, es decir, con el equipo a analizar encendido y directamente en el sistema operativo. A continuación, vamos a examinar qué artefactos son los que habitualmente se suelen investigar.